sublime gracia del Señor. Bueno, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio sobre el Espíritu Santo y su obra. Y específicamente, ¿qué tema estamos estudiando, hermano Javier? Los requisitos del apostolado, ¿cierto? Requisitos del apostolado. Y quedamos claros, ¿cierto? ¿Cuál era el primero de ellos? El primer requisito. Testigo ocular. O sea, haberlo visto con estos ojos que se lo van a comer la tierra, así, verlo. ¿Cuál era el segundo? Tenía que ser llamado directamente por Jesús. No valía razones ni razoneros, ¿cierto? La iglesia no podía establecer apóstoles, ni los mismos apóstoles establecer apóstoles. Tenía que ser llamado por Jesús. Y en tercer lugar, tenía que ser validado por señales y milagros. No era solamente de palabra, tenía que mostrar el poder de Dios, porque ellos eran representantes de Cristo en la tierra. Y entonces, si Cristo validó su ministerio con señales y milagros, si los profetas, ¿cierto? Moisés, Elías, Eliseo, validaron su palabra con milagros y señales, pues los apóstoles también debían hacerlo, siendo representantes de Jesús. Además, la promesa de Jesús en Hechos 1:8 fue: recibiréis poder. Tenía que haber conocido, no solamente haber sido testigos de su resurrección, sino haber conocido al Señor Jesús. Por eso eran contemporáneos de él, ¿sí? El último Pablo, pero Pablo no era ajeno a las enseñanzas de Jesús. De hecho, eso era lo que le chocaba a Pablo, lo que Jesús enseñaba. Cómo Jesús enseñaba una ley mejor, por decirlo así. La gracia, el nuevo pacto. Ellos conocían la enseñanza de Jesús. Entonces tenían que recibir ese mensaje y transmitirlo, ¿sí? Y de la misma manera, ellos, a través de la inspiración divina, recibían el mensaje de Dios o lo recibieron y lo plasmaron en el Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a concluir hoy algo de los apóstoles y pasamos a los profetas. Entonces, algo que se nos quedó allí pendiente es la autoridad mesiánica de los apóstoles. Los apóstoles, como representantes de Cristo, tienen autoridad mesiánica, ya lo habíamos dicho antes. Eso es el Eshaliach del Antiguo Testamento, la palabra hebrea para enviado, apóstol, y hablaba de un poder legal, ¿no? Como un poder notariado. Ellos representaban a Cristo como si fueran Jesús mismo. Miren lo que dice 1 Corintios 14:37. Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto, ¿no? 1 Corintios 14:37. ¿Sí? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, lo que Pablo escribió allí, eso de que, bueno, no solamente en los Corintios, sino en sus demás cartas, de que la mujer debe sujetarse a su esposo, de que no es decoroso que una mujer interrumpa el culto para hablar, de que Dios es un Dios de orden, no era machismo. No era machismo como las iglesias carismáticas o el movimiento carismático nos quieren dar a entender. No es que la mujer puede predicar, puede ser pastora, puede hacer lo que sea. No, pero Pablo está diciendo, lo que yo os escribo son mandamientos del Señor, porque estaba hablando, era un apóstol. Y él no decía nada que no fuese inspirado por el mismo Espíritu de Dios. Segunda a los Corintios 13:3. Allí el apóstol Pablo también hablándonos nuevamente. Segunda a los Corintios 13:3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Él dice, ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla en mí, porque efectivamente Cristo hablaba a través del apóstol Pablo. Primera de Juan
capítulo 4, versículos 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 4 al 6. Hijitos, vosotros sois del mundo. Perdón. Es que me salté del renglón. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Juan en su primera carta? Recordemos que el capítulo 1 es su carta de presentación, ¿no? Y él inicia diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida. O sea, eso os anunciamos. Él está hablando de su experiencia personal con Jesús. Y aquí está hablando también, cuando él dice nosotros, lo que hemos visto, está hablando de los apóstoles. Y aquí está haciendo mención también a eso. Está diciendo que nosotros hablamos las palabras de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Es como si estuviera escuchando a Dios mismo. El que no es de Dios no nos oye. El que oye al apóstol está oyendo a Dios. El que no oye al apóstol no está oyendo a Dios, porque el apóstol es como si Dios mismo estuviera hablando. Ahora, esto nos sirve para sopesar el nivel de atrevimiento, de desfachatez, de desvergüenza que tienen aquellos que hoy se llaman a sí mismos apóstoles. O sea, por eso los equiparamos al Papa, porque es que el Papa dice: yo soy el vicario de Cristo, yo soy el representante de Dios en la tierra, lo que yo hablo es como si Dios estuviera hablando. Pero sabemos que el Papa es un impostor. Los que realmente hablaban en nombre de Dios eran los apóstoles con A mayúscula, porque tenían la autoridad del Mesías. Es como si Dios mismo estuviera hablando. Entonces, aquel que se autoproclama hoy apóstol y demanda una autoridad apostólica, que Dios tenga misericordia de él, porque está atentando de forma muy grave contra Dios y contra su gloria. Está diciendo: lo que yo digo es Dios hablando. Y eso es algo muy grave. Algo muy grave para los que van al estadio el 31 de diciembre a escuchar a un supuesto apóstol. Mateo 10:40. Mateo 10:40, él hablándole a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿sí? Porque los llamó apóstoles. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que os recibe a vosotros, me está recibiendo a mí, porque vosotros sois mis apóstoles. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre que me envió, porque yo soy el apóstol de mi Padre. Yo fui enviado por él y yo os envío a vosotros. El que recibe al apóstol, es decir, el mensaje de los apóstoles, está recibiendo a Dios, porque es como Dios hablando. Juan 13:20 nos complementa Mateo 10, ¿cierto? Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí ven? Claro como el agua. El que recibe el mensaje del apóstol está recibiendo el mensaje de Dios. Por eso Juan dijo: el que conoce a Dios nos oye. La enseñanza apostólica es la enseñanza de Dios. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Dios.
Por eso esas personas que se enfocan solamente en dar sermones del Antiguo Testamento para poner ejemplos de gente que fue próspera, de gente que fue poderosa, y desechan el Nuevo Testamento porque no les conviene la doctrina del Nuevo Testamento, están en un grave error también. Porque es que los apóstoles fueron la voz de Dios en la iglesia primitiva y para nuestros tiempos también. Porque la doctrina de los apóstoles la encontramos allí escrita en el Nuevo Testamento, preservada a través de todos los siglos, sin añadidura y sin mochadura, sin mutilaciones. Ahora bien, los apóstoles tienen autoridad mesiánica, pero aparte de ello, los apóstoles son el fundamento de la iglesia, son el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20. Efesios 2:20. ¿Por qué los apóstoles son el fundamento? Pues porque ellos colocaron la base doctrinal sobre la cual la iglesia sería edificada. La base doctrinal es Jesucristo y su obra, ¿sí? Entonces por eso la Biblia le llama también fundamento. Jesús es el fundamento, pero ellos fueron los que colocaron el fundamento. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, quienes trajeron la revelación de Dios. ¿Que hablaba de quién? De la piedra angular, que es Jesucristo mismo. Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Entonces, aquí se nos presenta la imagen de un edificio. Yo ya les hablé de esto antes, ¿no? La imagen de un edificio. Ya tenemos que el fundamento y la piedra angular. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí ve, hermano? Pedro fue el primer papa, afirman los romanistas, porque él dijo que sobre él, Jesús dijo que sobre Pedro edificaría la iglesia, lo cual es una mentira. Atención, ¿por qué es una mentira? Porque la palabra Pedro es la palabra griega Petros, no el que está allí, el que tenemos en Colombia, no, ese no, de ninguna manera, no ofendamos a Pedro. Tú eres Petros, y Petros significa piedra, una piedra pequeña, ¿cierto? Una piedrita, una piedra común. Y sobre esta roca, y la palabra roca es la palabra griega Petra, no la hermana Petra, sino Petra. Petra, esa es la palabra griega, que significa gran roca, como esas rocas donde uno se sube cuando va al río y se tira un chapuzón así al agua. Una roca grande. Uno busca un pocito para bañarse y se sube a la roca y se tira un clavadito, ¿sí o no? Porque es que ir al río, si no hay un pocito, pues como que no hay mucha gracia, ¿no? Uno busca una roquita y se tira un chapuzón, una roca grande. Entonces, aquí hay dos rocas. Hay una piedra pequeña, que es Pedro. Yo te digo que tú eres una piedra pequeña. Y la Biblia dice que nosotros somos, ¿qué? Piedras vivas. Tú eres una piedra pequeña. Sobre esta gran roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la gran roca que acaba de mencionar Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es esa gran roca, la piedra angular, el Hijo del Dios viviente. Entonces él dice, sobre esta verdad que tú acabas de proclamar, yo edificaré mi iglesia. Jesús es el fundamento de la iglesia, es la piedra angular de la iglesia. Apocalipsis 21:14. Apocalipsis, entonces el apóstol Juan utiliza también esta metáfora para hablarnos de la iglesia también, de la nueva Jerusalén, ¿sí? El pueblo de Dios. Dice Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces el Nuevo Testamento nos muestra a la iglesia como un edificio
en construcción. ¿Por qué utiliza el Nuevo Testamento esta metáfora de un edificio, de piedras, como dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento de una obra arquitectónica, de una obra de construcción? Porque la idea es establecer que el fundamento, los cimientos, la piedra angular, se colocan ¿cuántas veces cuando uno va a construir? Una sola vez. Es decir, yo ya construí la planta baja, se dice en algunos lugares, sobre todo en Europa se dice planta baja, no se dice primer piso. Y el primer piso inicia en nuestro segundo piso. Entonces, para los que no se oyen en Europa, sobre todo, cuando uno construye el primer piso y va a construir el segundo, uno, ¿qué hace? ¿Otra vez hace un hueco en la tierra para echar los cimientos? No, ya están echados, ya está hecha la base. Vuelve uno y echa columnas, no, las columnas ya están, solamente pueden hacer una sola vez porque las columnas tienen que ir en la tierra. ¿Uno qué hace? Comienza a construir sobre la base de lo que ya está construido. Es decir, ya no se le puede añadir a lo que ya está hecho. Ya, así como ya no hay más cimientos a la hora de seguir edificando la casa, ya no hay más fundamento, ya no hay más piedra angular, de la misma manera, ya no hay más columnas. Pero es que, no, sí hermano, las columnas hay que seguir de ahí para arriba. Sí, pero ya están hechas. Usted no va a volver a enterrar columnas, ya están hechas. Lo que hace es ampliarlas, ¿cierto? Hacia arriba, a punta de cabilla y de cemento. Pero ellas se sostienen sobre las columnas ya hechas. Ya está hecho. De la misma manera, en la iglesia ya no hay apóstoles, ya no hay más fundamento, porque si yo digo que hay apóstoles hoy en día que siguen siendo fundamento de la iglesia, un nuevo fundamento, entonces también tendría que decir que hay un nuevo Cristo, que hay otra piedra angular, que hay otro fundamento, que hay otras columnas, lo cual no tiene ningún sentido. El fundamento se echó una sola vez, que es Jesús y los apóstoles. Ya no hay más. Ahora lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, es que nosotros edificamos, sobreedificamos, de ahí para arriba. Cada uno de nosotros viene siendo un ladrillito en ese edificio que es la iglesia. Pero no se vuelve a iniciar la obra de ninguna manera. Entonces esto nos lleva a concluir que no hay apóstoles en el día de hoy, no al nivel de la iglesia primitiva, no apóstoles con A mayúscula. Y quienes de forma atrevida pretenden autonombrarse apóstoles están incurriendo en un gran pecado y en un grave error. Quienes pretenden hoy en día hablar en nombre de Dios fuera de lo que está en la escritura, de forma autoritativa, están atentando contra la gloria de Dios. Recuerden que él dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Y estos hombres están diciendo, todos los 31 de diciembre, Dios está hablando, porque yo soy el que habla. Pues esto es terrible. Damos gracias a Dios porque hemos salido de ese engaño. Pero esto es terrible. Lo que está sucediendo hoy en las iglesias cristianas, lo que pasa es que, vuelvo y repito, nosotros estamos, la iglesia moderna está como el sapito. Al sapito lo metieron en agua fría, pusieron la olla allí en la estufa y pusieron fuego lento. Y el agüita se fue calentando y el sapito dijo, uy, tan bacano esto. Estoy en un baño sauna aquí bien rico, bien relajado, agüita termal. Cuando se dio cuenta ya se había cocinado el sapo. Poco a poco, no, mire, sí, mire aquí, el hombre de Dios, hay que reverenciarlo, hay que darle al hombre de Dios, y sí, hay que darle honra, después no, el reverendo, no, mire, el reverendo ya
tiene tantos años y miren los dones que tiene, y cómo habla en lenguas y cómo tumba a la gente, y miren, este hombre tiene poderes sobrenaturales, sí, uy, guau, guau, guau. Otros dicen, miau, miau. Mire ya, el apóstol, mírenlo cómo viaja, sale en televisión, no, ese hombre está más cerca de Dios que nosotros, hay que escucharlo y hacerle caso en todo lo que dice. Poco a poco, poco a poco. Y ya hoy tenemos apóstoles en todo lado. Y la gente ahí los va siguiendo. Primero, porque se dejan seducir por esas cosas. Yo soy el apóstol, he visitado Italia, Francia, España, Argentina. Yo también los he visitado por internet. Uno se mete ahí, uno busca ahí los países y mejor dicho, ¿sí o no? ¿Cómo? Hay querubines. Bueno, por ahí hay un señor que llama querubín, ¿no? La mamá no sabía qué nombre ponerle, le puso el primero que le vino a la cabeza. Hay viajes virtuales, uno se mete y eso sí, se mueve y todo. La carta de presentación siempre es el orgullo, la gloria personal. Entonces queda claro que no hay apóstoles. Y este argumento por sí solo debería darnos el apoyo suficiente para desestimar la profecía, o sea, el oficio de profeta hoy, ¿sí? Para desestimar las lenguas o esos balbuceos ininteligibles, o sea, balbuceos que no los entiende nadie, ni Mandrake, que es mago, entiende eso. Y los hacedores de milagros o milagreros, o yo les llamaría culebreros, los culebreros de hoy. Eso por sí, porque si no hay apóstoles, perdón, si no hay apóstoles, es porque ya no hay necesidad de una nueva revelación. El canon de la escritura ya fue cerrado. Si no hay necesidad de una nueva revelación, quiere decir que ya no hay más palabra de Dios fuera de este libro. Por lo tanto, no es necesaria la profecía. No es necesario que un hombre venga y me diga, así dice el Señor. O como los profetas del Antiguo Testamento que vamos a ver a continuación. Vino a mí palabra de Jehová. No es necesario, la palabra ya está aquí. Si viene un profeta hoy, vino a mi palabra de Jehová, lo felicito, papito. Dígame en qué versículo está para yo también leerla. ¿Sí? Y si no hay necesidad de profetas, pues también por consecuencia no hay lenguas, porque las lenguas bíblicas son profecía en otro idioma. Era Dios hablando en otro idioma, con un propósito específico, darse a conocer a esos pueblos donde no había llegado el mensaje de Jesucristo. Y si no hay hablantes en lenguas ni profetas, pues tampoco hay milagros, porque los milagros no eran un fin en sí mismos. No era que se paraba ya Pedro, noches de gloria, quieren ver mi poder, llevo 11 años rogándole a Dios que me llene con el Espíritu Santo y por fin me llenó, ahora sí, cáiganse todos. No eran para el lujo, no eran un show. El fin de los milagros era acreditar al apóstol. Era como el apóstol o el profeta diciendo, lo que yo les estoy diciendo es tan cierto que se lo voy a demostrar con el poder de Dios. Y efectivamente, los muertos resucitaban, los cojos caminaban, los ciegos veían, los leprosos eran limpios, los enfermos eran sanados. Y la gente decía, este hombre viene en nombre de Dios, mírenlo, lo está demostrando. Pero si ya no hay nueva palabra de Dios, ya no hay nada que demostrar, porque aquí está el libro de Dios completo, ¿sí? Entonces, habiendo concluido el tema de los apóstoles, vamos a hablar ahora del tema de los profetas, ¿sí? Vuelvo y les digo, si no hay apóstoles, lo demás se cae por sí solo. Es más, muchos continuistas afirman o reconocen que no hay apóstoles hoy en día. Allí hay una falta de consecuencia, no están siendo consecuentes, porque si no hay apóstoles, entonces lo demás se cae por sí solo. Yo no puedo decir, no, sí, yo creo que no hay apóstoles, y decir, sí, pero mire, hay dones de milagros, hay dones de lenguas, hay dones de profecía, ¿no?
¿cierto? Se cae por sí mismo. Entonces hay la pregunta, ¿hay profetas hoy? ¿Hay profetas hoy? Es la pregunta que nos estamos haciendo ahora. ¿Hay profetas hoy? Bueno, tenemos entonces que comenzar con los profetas originales para responder esta pregunta, que es como dice Sam Waldron, es como hablar de la Segunda Guerra Mundial sin hablar de la Primera, porque la Segunda Guerra Mundial se derivó de la Primera Guerra Mundial. Entonces hay que ir a los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de los profetas del Nuevo Testamento? Pues los profetas del Antiguo Testamento, porque eran los originales. Entonces vamos a hablar ahora de los profetas del Antiguo Testamento, que nos va a servir para definir qué es un profeta. ¿Qué es un profeta? Y tal vez algunos de ustedes saben qué es un profeta, pero vamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a enseñar el concepto de profeta. Vamos a Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 17. Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 17. Éxodo 4, versículos del 10 al 17. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? O sea, es una pregunta retórica, ¿no? La respuesta es Jehová. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Para los que dicen que si una persona es ciega, eso es el diablo, y que si nació muda es el diablo, ¿no? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es decir, el que hizo la boca dice: yo estaré con tu boca. Y él dijo, Moisés: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Eso es un apóstol. Tú serás a él en lugar de Dios. Él tomará, hablará por ti al pueblo, te será a ti en lugar de boca. Tú tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Él tenía que demostrar que venía en nombre de Dios. De hecho, cuando él se presenta ante Faraón, ellos le dicen: bueno, y tú te volviste loco, vienes a decirme a mí que dejara este pueblo, ¿y tú quién eres? Entonces Moisés hace las señales con la vara se transforma en serpiente, después mete su mano en su vestido y sale la mano leprosa, vuelve y la mete y la mano sale como la piel de un niño. Hizo señales para acreditar su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Faraón, Jehová te dice: deja salir a mi pueblo. Éxodo capítulo 7, vamos a ver otro texto que nos va a enseñar qué es un profeta. Éxodo capítulo 7, versículos 1 y 2. Éxodo 7, versículos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ahí está claro. O sea, Moisés era el enviado de Dios. Moisés era como Dios hablando. Yo te he constituido Dios para Faraón. O sea, ¿por qué Moisés tenía un mensaje para Faraón?
y Aarón será tu profeta. Entonces, ¿qué podemos deducir de aquí? Pues que un profeta es aquel que hablaba por Dios, era la voz de Dios, era la boca de Dios. El Señor le dijo a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? Dice, yo estaré con tu boca. Entonces acá podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Es decir, hablar en nombre de Dios, lo que no es cierto es atentar contra la gloria de Dios. Díganle eso a esos profetas locos que andan por ahí profetizando a toda hora, que andan diciendo Jehová dijo y Jehová no dijo. De hecho, la Biblia misma lo dice, ay de aquel que dice Jehová dijo y Jehová no ha dicho. Yo te digo, tú eres el hombre de Ureña, de la frontera. Pues claro, pues yo soy hombre y vivo en Ureña y vivo en la frontera, ¿sí o no? El Señor te dice, no, ningún Señor te dice, sinvergüenza, respeta a Dios. Dios no ha hablado, eres un mentiroso. Porque el profeta es aquel que habla por Dios, habla en lugar de Dios. Era la boca de Dios. En el Antiguo Testamento se mencionan dos palabras para hacer referencia al profeta. Una era profeta y la otra era vidente, ¿cierto? El vidente. ¿Sí? Básicamente son sinónimos. ¿Sí? En el libro de Samuel encontramos la palabra vidente, primer libro de Samuel 9:9, ¿cierto? Isaías 30, versículo 9. Pero esto lo que hace es el énfasis en aspectos de lo que es ser profeta. El vidente destaca el método por medio del cual él recibía la revelación, a través de una visión. Era un vidente. ¿Sí? O sea, era una clase de profeta, recibía el mensaje a través de una visión, como Daniel. Daniel tuvo visiones. Y el profeta lo que hacía era oía el mensaje de Dios. Pero pues no hay diferencia alguna, solamente en el modo o el medio en que se recibía la revelación de Dios. ¿Sí? Entonces, el profeta oía la voz de Dios y transmitía el mensaje al pueblo. Y el vidente tenía una visión de Dios. Y dependiendo de si tenía que transmitir eso al pueblo o escribirlo en un libro, como lo hizo el profeta Daniel. ¿Sí? Entonces, el profeta enfatiza la relación del profeta con el pueblo, como una especie de mensajero o mediador. ¿Sí? Y el vidente enfatiza es la relación de él con Dios, cómo él recibía de Dios el mensaje. Solamente para resaltar un poco esas dos palabras. Ahora bien, vamos a hablar de cómo se reguló la profecía en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante. ¿Cómo se reguló la profecía en el Antiguo Testamento? Era que es que los profetas llegaban, entonces el vidente decía, no, pues yo voy a tener una visión, como esas personas que tienen visiones, ¿no? Van por allá creo que es... bueno, en Colombia hay una ciudad donde la gente va a consumir hongos. ¿Cómo se llama ese municipio? Si alguien lo recuerda, me lo dice. Y tienen visiones. Nariño, no sé, yo creo que queda en el llano, Villavicencio, ¿no? Bueno, por ahí. Y nuestras tribus indígenas consumen ciertas bebidas para tener visiones. Por ejemplo, lo que es el yagé, el conocidísimo yagé. Ellos tienen visiones. Y se transportan y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, no, pues entonces yo voy a tener una visión y el mensaje que me salga, no. Ellos tenían que dar el mensaje dado por Dios, eran la boca de Dios. No había diferencia entre el vidente y el profeta, de ninguna manera. ¿Cómo reguló Dios la profecía en el Antiguo Testamento? Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5. Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5.
oído, oído. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Y lo que está diciendo el Señor es que Él probaría a su pueblo, enviando, si bien estos son mensajeros de Satanás, como dice el apóstol Pablo, apóstoles de Satanás. Dice, cuando leemos el texto que Satanás se disfraza como ángel de luz, no es para hacer énfasis en Satanás disfrazándose de ángel de luz, sino que el tema es los ministros de Satanás. Dice, si Satanás se disfraza como ángel de luz, sus ministros también se disfrazan. ¿Y Dios lo permite para qué? Para probar al pueblo de Dios si en realidad ama a Dios. Entonces en una congregación se predica el verdadero evangelio y por allá se levantan diciendo, no, eso no es así, eso es mentira, eso es puro legalismo, el pastor es un legalista, el pastor es un extremista, y empieza a hablar a las personas, a carcomer la conciencia de estas personas, y la Biblia dice, algunos se dejan arrastrar, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, y se arrastran. Y ¿qué pasó allí? Dios depurando a la iglesia, Dios purificando a la iglesia, Dios como cuando uno hace el jugo, ¿no? Uno hace el jugo de guayaba, ¿cierto? Y pone el colador, y uno ¿qué quiere? ¿Comerse las pepas? No, uno quiere tomarse el jugo. ¿Qué hace? Uno lo cuela. ¿Y qué queda en el colador? El residuo. ¿Y uno qué hace con el residuo? Pues lo bota porque ya no sirve. Y así depuró el licuado, ¿cierto? Dios depura su iglesia. Cuando hay personas que se van o en las iglesias surgen divisiones, claro, es por obra de Satanás. Pero es Dios utilizando esto para apartar a los que son de los que no son. Y es lo que sucede acá. Dice, vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es para saber si en realidad aman a Dios. Y el que se va, no, porque es que allá esos cultos son aburridos, no son movidos, yo estoy acostumbrado a chispún, chispún. A mí me gusta el culto alegre, así bien, que se sienta en el espíritu. Yo por allá no vuelvo, listo, aleluya, no eres de nosotros. No, es que se va a toda hora el pecado. Alguien dijo, es que ustedes todo el tiempo hablan de pecado, de arrepentimiento. ¿No tienen otro discurso? Pues no, porque es el discurso de la Biblia, es lo que Dios nos encomendó. Yo para allá no voy, aleluya, no eres de nosotros. No queremos infiltrados en la iglesia, o por decirlo así, una manzana podrida queriendo podrir toda la cajita de manzanas. Entonces esas cosas suceden para que realmente se destaquen quienes son verdaderos seguidores de Cristo, ¿sí? Pero el punto aquí es que se iban a levantar. Se iban a levantar, y una de las cosas que los falsos profetas se proponen es apartar al pueblo de la verdadera revelación de Dios, del mensaje de Dios, ¿sí? La solemnidad de afirmar ser un profeta es subrayada por el tipo de castigo que recibiría si resultaba ser un falso profeta. ¿Cuál era el castigo? Matanga, ejecución, candela. Eso era lo que hacían con el falso profeta. Hoy nosotros le decimos, nos lo encontramos en la calle, le decimos pastor.
No, es que él era mi pastor antes, pero es un falso profeta. ¿Sí entendemos la gravedad de esto? La palabra de Dios dice: no le digáis bienvenido ni le recibáis en casa, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. No es que me invitó mi antiguo pastor a una fiesta de cumpleaños, yo voy para allá, pero es un falso profeta. ¿Qué tienes que hacer allí? ¿Qué tienes que hacer tú allí? No, pero es que usted sabe que uno no puede ser extremista. No, el Señor dice: apártate de los tales. Dios es claro, porque Él quiere santificar a su pueblo. Y nosotros, por el buenismo y la corrección política, nos sentamos en la misma mesa a tener comunión con esos falsos maestros y falsos profetas. ¿Y ustedes por qué no salieron el día X a marchar por la calle con las demás iglesias? Porque no queremos identificarnos con las demás iglesias. Ustedes son raros, somos raros, ¿y qué? Nosotros no somos de los que creemos que en otra hora, es decir, en otro tiempo, cuando yo estuve allí, salíamos a la calle a tirar aceite, a ungir al pueblo, porque el pueblo será para Cristo. Y llevamos 20 años escuchando ese mismo discurso. ¿Y el pueblo es para Cristo? Miren cómo está en la frontera, decretando prosperidad y bendición para Ureña y sus alrededores. ¿Y cómo está Ureña y sus alrededores? ¿Está mejor que hace 20 años, 15 años, 10 años, 5 años? No, cada vez la situación moral está peor. La económica, Dios nos ha sostenido, pero económicamente la situación, hay que decirlo, ser realista, ha desmejorado. ¿Dónde están todas esas profecías? No queremos que nos relacionen con ellos. Vayan, profeticen, hagan sus cosas, que les vaya bien, entre comillas. Pero no es lo que Dios desea. Salir a hablar cosas que Dios no ha dicho. Venezuela será para Cristo. Mentira, la Biblia dice: no es de todos la fe. ¿Cómo que Venezuela será para Cristo? Eso no es verdad. Colombia será para Cristo. No es verdad. La Biblia dice: muchos son llamados, pocos los escogidos. Esos son afirmaciones sin fundamento. No tienen fundamento. ¿Quiénes son los de Cristo? Los que se arrepienten. Pues vamos a predicarles y el Señor añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero eso de que Ureña será para Cristo, la frontera será para Cristo, yo decreto que Ureña va a ser el pueblo de bendición para Venezuela y que todo el mundo va a ver la gloria de Dios, no es cierto. Jesús jamás prometió eso. Hablan, como dice en la misma Biblia, visión mentirosa. Que no queremos estar allí. No queremos que nos confundan con aquellos que hablan en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Así digan que somos raros, pues somos raros. Siguiente texto, y con este finalizamos. Deuteronomio 15, versículos 18 al 22. Deuteronomio 15, versículos 18 al 22. Profeta de en medio de ti, Dios hablándole a Israel, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Moisés hablando en nombre de Dios a Israel, perdón. Como yo, como Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, hablando de Jesucristo. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les enviaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Para el que no oye lo que Jesús ha enseñado, el Señor le pedirá cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre,
a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. El que diga que viene hablando en mi nombre, mire, a mí me profetizaron tantas veces. ¿Qué dice la Biblia? El tal profeta morirá. Ese era el castigo en el antiguo pacto para estas personas. Y no quiere decir que porque Dios no lo haga ahora, Dios ha cambiado, no. Sino que Dios es paciente, es misericordioso. Pero si no se arrepienten, lo que hay sobre ellos es la ira de Dios. El tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Cómo sé yo que el tal profeta es un mentiroso? Sencillo. ¿Se cumplió? No se cumplió. Es un falso profeta. Y ahí caben Guillermo Maldonado, Cash Luna, Ronnie Chávez, José Satirio dos Santos, todos los de enlace, esa cuerda de ladrones mentirosos, engañadores, falsos profetas, porque jamás se cumple lo que ellos dicen. 20 años escuchando que vamos a ser millonarios, que entre más demos Dios nos va a multiplicar, que vienen años mejores, que vienen los años de la estabilidad, progreso y no sé cuántas cosas más que apelan es a la codicia de las personas y no se han cumplido. Y la gente sigue escuchando eso porque hacen oídos sordos a la palabra de Dios. El Señor dice, si no se cumple, es un falso profeta. Dice, el tal profeta morirá. Con presunción habló el tal profeta. Es decir, con atrevimiento. No tengas temor de él. Es decir, no le hagas caso. No le hagas caso. Lo que dijo no se cumplió, no le hagas caso. Tenemos en tiempos de COVID una cantidad de evangelistas, profetas, pastores, apóstoles, maestros, de todo, que decían, ahí viene Cristo, estas son las señales de la segunda venida de Cristo. A ver, ¿dónde vino Cristo? Y la gente lo sigue escuchando. Entonces, cuando dan sus profecías, eso, mejor dicho, hacen aspavientos, ¿no? Hacen un escándalo y todo. Sí, mira, y cuando las profecías no se cumplen, calladitos, no rectifican, no corrigen, no dicen, bueno, miren, lo que pasa es que yo me equivoqué, tal, no, nada. Cuando murió este señor Julio Melgar, yo te profetizo que el Señor te va a levantar esto, tú no te vas a morir. Pero ¿cómo que no te vas a morir? Todos nos vamos a morir, hombre. Todos nos vamos a morir, ¿cómo que tú no te vas a morir? Y efectivamente el hombre se murió. Y ahí andan todavía esos cantantes y profetas haciendo sus conciertos y siguen profetizando tonterías. ¿Qué dice la Biblia? Es un falso profeta, debería morir. Si no se arrepiente, morirá en la condenación eterna. Y dice, no tengas temor de él, no le comas cuento, no le hagas caso, porque lo que dijo no se cumplió. Está siendo mentiroso a Dios. ¿No ven que esta persona está diciendo que viene en nombre de Dios a traer un mensaje? Esta persona está diciendo que Dios habla a través de él y lo que dijo no se cumplió. Está siendo mentiroso a Dios. Está desvirtuando la palabra de Dios. Y ahora con el tema este de Israel y Palestina, de Israel y Hamas, salen una cantidad de profetas. No, sí, ahora sí Cristo va a venir, sí, estas son las señales del fin, tal. Lo mismo dijeron una semana antes. El tratado de paz entre Israel y Arabia Saudita, ahora sí va a venir Cristo, porque la Biblia dice que cuando Israel firme la paz, cuando haya paz, va a venir Jesús. Pero no vino paz, vino guerra. Y no salen a decir, no, miren qué pena, lo que pasa es que nosotros nos equivocamos. No, no lo dicen.
allá están en guerra. No, sí, miren, y cambian el discurso. No, sí, miren, la Biblia dice que cuando venga la guerra, entonces así va a venir Cristo. Y no. Sí, no respetan a Dios, no respetan la Escritura. No respetan a Dios porque hablan lo que hay en su corazón. Buscan su propia gloria. No tienen temor de Dios estas personas. Y la iglesia, ¿qué debería hacer? Desecharlos, no escucharlos, no juntarse con ellos, porque es lo que manda el Señor. Amén. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Vamos a continuar la semana que viene con este estudio sobre los profetas. Vamos a hablar de el canon del Antiguo Testamento, ¿sí? La canonicidad del Antiguo Testamento escrito por los profetas, y eso nos dará paso, ese será nuestro fundamento para pasar a los profetas del Nuevo Testamento. Esto es importante porque si entendemos qué es un profeta verdadero y cuál es su función, a qué lo envió Dios y por qué, vamos a entender que es un profeta del Nuevo Testamento y cuál era su razón de ser y por qué hoy ya no los tenemos, porque hoy no son necesarios. ¿Listo? Sublime gracia del Señor.